Muy bien, estimados amigos, muy buenas noches. El día de hoy, mi agradecimiento, un saludo especial para la hermosa ciudad también de Ucayali. Vamos a exponer en esta oportunidad sobre los delitos de infracción del deber. Dentro de breve vamos a empezar con esta exposición. Vamos un rato a compartir y esperar que obviamente se conecten también a esta transmisión. Muy bien, estimados amigos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a lo que viene a ser nuestra exposición del día de hoy. El tema que nos aborda en esta ocasión son los delitos contra la administración pública. Es un tema bastante interesante a raíz sobre todo del entendimiento que uno tiene que dar a este tipo de delitos. Correcto. Esta denominación de los delitos contra la administración pública también es conocido como los delitos de corrupción de funcionarios o los famosos delitos de infracción del deber. Nuestro Código Penal lo regula como delito contra la administración pública, que tiene un bien jurídico tutelado muy importante que viene a ser el correcto desenvolvimiento o la correcta funcionalidad que se tiene que dar dentro del aparato estatal. Entonces, si es así, empezaríamos señalando lo que viene a ser el Estado y la finalidad que tiene el Estado para con la población. Una finalidad muy interesante que tiene el Estado es tener que dotar, por ejemplo, a su población de bienes y servicios que sean de calidad, ¿correcto? La población evidentemente requiere de aquellos bienes y servicios que le permitan mejorar la calidad de vida, no solamente la calidad de vida individual, sino también la calidad de vida relacionado a temas de construcción de obras, por ejemplo. Si una población requiere una construcción de una carretera, definitivamente no es tan tiene que ser cualquier construcción de cualquier carretera, sino tenga que ser aquella que tenga, por ejemplo, durabilidad en el tiempo. Aquella carretera que permite no en 10 o 20 años tener las primeras grietas, sino aquellas que finalmente nos permitan, por ejemplo, tener duración en el tiempo. Si se construyen hospitales, si se construyen colegios, se construyen parques, se necesita que estos tengan durabilidad. Finalmente, por ejemplo, se entendía que un factor importante respecto a la calidad de un bien es que ésta tenga durabilidad en el tiempo. Porque si no existe la durabilidad, ahí veríamos situaciones. Ahora, tengamos en cuenta, claro, la población necesita bienes y servicios que necesariamente sean, por ejemplo, de calidad, pero requiere también de que éstas puedan tener a bien de ser dadas a la población, pero respetándose el debido procedimiento, ¿correcto? Muy bien. Claro, se escuchan un ruido, ahorita estamos hora punta, nadie puede salir. A propósito de ello, hoy en día ya tenemos el comunicado de 2 semanas más, por ejemplo, estimados amigos, de aislamiento.
Esperemos en todo caso cumplir pues las órdenes que nos está dando el presidente de la República y esperemos que sean las 2 últimas semanas en sí, porque esto nos va a permitir a nosotros definitivamente volver progresivamente nuestras actividades. Entonces, estábamos hablando sobre el tema de Estado. El Estado, a través de sus instituciones, tiene que dotar a la población de bienes y servicios de calidad. Y una característica importantísima de dotación de servicio de calidad está relacionado con la durabilidad en el tiempo. Por ejemplo, estaba mencionando en el caso de la construcción de una carretera, no es posible de que una carretera solamente pueda durar o pueda tener sus primeras grietas o primeras aberturas después de los primeros 10 años. O que un centro educativo, por ejemplo, después de los primeros 5 o 7 años finalmente se vaya destruyendo. O tengamos puentes que finalmente se van cayendo y existen luego frases se desplomó. Entonces ahí podemos entender que al dotar de bienes a la población, finalmente muchos de esos bienes no cumplen con las expectativas de la población, ¿correcto? De igual forma con los servicios que a nivel institucional nos puedan dar. Estamos en un estado de emergencia, se necesitan mecanismos especiales a efectos, por ejemplo, de poder atender a muchas de las personas que se encuentran ya en una situación donde es necesario, por ejemplo, los respiradores mecánicos. De igual forma, ante otras situaciones donde una persona tenga, por ejemplo, enfermedades de cáncer terminal o tenga enfermedades de diabetes o tenga otro tipo de enfermedades, se necesita de que los hospitales del Estado finalmente tengan utilidad para con la población, pero no una utilidad cualquiera, sino una utilidad que eminentemente dote de satisfacción a la población. Entonces, por ende, una de las finalidades importantes que va a tener el Estado es dotar finalmente a la población de bienes y servicios que sean de calidad. No es suficiente esto a efecto del derecho penal. ¿Por qué? Porque puede ser que, por ejemplo, doten de servicios y población, pero se salten el procedimiento respectivo. Por ejemplo, para la construcción de un colegio no podría argumentarse de que es una contratación directa si es que ésta no se encuentra comprendido dentro de una situación de emergencia, por ejemplo. Entonces, claro, el colegio puede haber que ha quedado bonito, pero la irregularidad al no ponerlo a través de un proceso de contratación por grupos, sino hacerlo un proceso de licitación directa, se puede estar viendo las irregularidades en este tipo de situaciones que eminentemente va a tener que ser sometido a una investigación. En ese sentido, vamos a ver que el Estado, por ejemplo, va a tener funcionarios y servidores públicos. Y estos funcionarios y servidores públicos tienen que adecuar su comportamiento en base a lo que señalan las normativas institucionales, en base a los reglamentos, en base al manual de organización y funciones. Y su cumplimiento finalmente tiene que ser en base a lo que se encuentra escrito, ¿correcto? Que son las funciones institucionales. Finalmente el Estado, a través de un principio fundamental que viene a ser el principio de confianza, confía precisamente en aquellos funcionarios y servidores públicos para que realicen un trabajo adecuado. Y para realizar ese trabajo adecuado, salir al margen de esto, les da pues el reglamento de organización y funciones, ¿correcto? Entonces, obligación principal de una persona que va dentro del Estado es que tenga que saber, tenga que entender y tenga que aplicar lo que dice su reglamento de organización y funciones. El hacer cosas diferentes podría acarrear responsabilidad en un primer momento de carácter administrativo a través del procedimiento disciplinario, o si llega a haber la existencia de indicios con carácter penal, ingresarán pues las fiscalías a efecto de hacer una investigación. En ese sentido, el Estado tiene y busca que la población finalmente se encuentre satisfecho con lo que va a dar a través de los bienes y servicios. Y si esto no sucede, ingresa el derecho penal. El derecho penal. Es decir, el Estado, por ejemplo, para regular comportamientos funcionales o funcionariales, en un primer momento tiene el procedimiento administrativo disciplinario, ¿correcto? Cuando una persona dentro de una institución del Estado hace una actividad totalmente diferente o contraria, evidentemente en ese caso podrían abrirle procedimiento administrativo disciplinario. Sin embargo, estos procedimientos no son para faltas mayores con connotación penal menores.
Ejemplo típico es cuando una persona que tiene que trabajar o trabaja para el Estado sabe que tiene que ingresar a las 8 de la mañana. El ingresar 3 veces tarde va acumulando las horas y podrían abrirle un procedimiento administrativo disciplinario. Si el trabajador para el Estado no se encuentra en el horario establecido, por ejemplo, de 8 de la mañana a 4:45 dentro de sus labores, sin que haya pedido permiso previo, ahí podría aplicarse procedimiento administrativo disciplinario, por ejemplo, ¿correcto? Sin embargo, el Estado sabe de que hay comportamientos que van más allá de un tema netamente administrativo, sino que estos comportamientos ya van a tener connotación, por ejemplo, de carácter penal. Y ahí vamos a ver cuando el funcionario y servidor público se interesa indebidamente, cuando el funcionario y servidor público se colude para defraudar patrimonialmente al Estado, cuando el funcionario o servidor público se apropia o utiliza caudales o efectos que están bajo su administración o custodia, o cuando el funcionario y servidor público solicita o ofrece, entonces vamos a ver ahí que estos comportamientos van a saltar el límite primerizo que viene a ser la vía administrativa para empezar ahora a hablar del marco de categoría ya penal, porque el derecho penal es la mínima, la última ratio, pero se tiene que aplicar a comportamientos determinados. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, vamos a ver que a nivel de investigaciones, las fiscalías especializadas en delito de corrupción de funcionarios van a ser los encargados de ver investigaciones de delito de infracción del deber o delito de funcionarios, pero no todos los delitos, sino solamente aquellos comprendidos en el artículo 382 al artículo 401. El 382 empieza, por ejemplo, con concusión, que lo vamos a desarrollar en esta exposición brevemente. Entonces, voy a empezar ahora yo hablando, después de haber hecho este preámbulo, finalmente quién ingresa a defender los intereses del Estado. Vamos a mencionar en ese sentido a esta entidad que es la Procuraduría Pública especializada en delito de corrupción de funcionarios, quienes se encargarán en un primer momento de velar el Estado. Entonces, la Procuraduría tiene diversas finalidades. Una de ellas es encargarse del monto reparatorio por perjuicio patrimonial y extrapatrimonial ocasionado al Estado. O sea, esa es la primera finalidad que tienen las procuradurías especializadas en delito de corrupción de funcionarios. Pero también tienen otra finalidad importantísima, como por ejemplo, coadyuvar y ayudar a los actos de investigación que está resolviendo o desarrollando el Ministerio Público. Por ejemplo, si se programan declaraciones, la Procuraduría también tiene que concurrir a estas declaraciones porque va a hacer las preguntas respectivas. O sea, la Procuraduría es un valor y tiene que realizar a nivel de la investigación preparatoria también. Ahora, hay que tener en cuenta de que no solamente su participación debe ser cuando el caso en diligencia preliminar se ha archivado o cuando se ha sobreseído a efectos de que en el primero, por ejemplo, presente una elevación de actuados o en el segundo caso se oponga al sobreseimiento, sino que tiene que coadyuvar finalmente durante el proceso de investigación solicitando el tema de la cuantía patrimonial por el daño ocasionado, por ejemplo, al Estado. En ese sentido, empezaríamos señalando el bien jurídico protegido en los delitos de corrupción de funcionarios o los delitos de infracción del deber. Muchos pueden creer que el bien jurídico tutelado es el Estado. Sin embargo, lo que se va a proteger aquí es el correcto funcionamiento pública. Eso finalmente lo que va a tener a bien de ser ese bien jurídico tutelado, no el Estado, porque finalmente el Estado es una persona jurídica y en el caso peruano la persona jurídica no tiene responsabilidad penal, sino tiene responsabilidades accesorias. Entonces, la responsabilidad por una conducta realizada por parte del Estado va a recaer precisamente en aquellos funcionarios y servidores públicos. Por ende, es que nuestro derecho penal tutela el correcto funcionamiento de la administración pública. Si nosotros partimos señalando eso, va a ser necesario mencionar quiénes son los que componen pues la administración pública. Y es necesario, por ejemplo, ahí señalar quiénes son funcionarios y quiénes son servidores públicos, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, primera base legal, que es el artículo 5 de nuestro Código Penal.
Reitero, artículo 425 de nuestro Código Penal nos va a señalar quiénes son funcionarios públicos, que es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué nos señala este artículo? Primero, que son funcionarios públicos los que están comprendidos en la carrera administrativa, los que desempeñan cargos políticos o de confianza, si incluso emanan esto de elección popular. Es decir, vamos a tener funcionarios públicos que previamente a ocupar ese cargo han tenido a bien de pasar por un proceso de convocatoria. Por ejemplo, si hablamos de un juez titular o hablamos de un fiscal titular, esos no son cargos de confianza o selecciones a dedo como coloquialmente lo pueden señalar, sino que previamente a ocupar ese cargo, por ejemplo, han tenido que pasar por una evaluación curricular, un examen de conocimiento, una entrevista laboral. Entonces, obviamente, cuando pasan esos filtros y de acuerdo a la plaza de vacantes existentes ocupan la plaza, serán que vienen a ser a través de un proceso de convocatoria. Pero también tenemos aquellos funcionarios públicos que bien es cierto son elegidos por elección popular. Por ejemplo, el presidente de la República es un alto funcionario público, comprendido incluso en el artículo 99 de la Constitución Política. Los congresistas también, los alcaldes. Entonces, por ejemplo, ellos, que son funcionarios públicos, son elegidos por la población, ¿correcto? Ahora, los otros son cargos de confianza. Pero ¿cuál es la disyuntiva en todo caso si es un cargo titular o un cargo de confianza? Es finalmente en el régimen en que se encuentran, porque son regímenes diferentes laboralmente hablando. Sin embargo, a efectos del derecho penal, no importa el régimen que te encuentras, simplemente la condición de funcionario que puedas tener. ¿Quiénes más son funcionarios públicos? Los administradores, los depositarios de caudales, embargos o depósitos por autoridad competente, aunque estos, por ejemplo, van a tener a bien de pertenecer a particulares. ¿Quiénes más? Los integrantes de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú también son funcionarios públicos, y los demás comprendidos en la Constitución Política. Y ahí, estimados amigos, estaríamos hablando del artículo 99, por ejemplo, porque el artículo 99 nos habla de los altos funcionarios públicos. Ahí encontramos presidente de la República, el contralor de la República, el defensor del pueblo, y alguien señalaría, pero finalmente es alto funcionario público igual, su comportamiento tienen que regirlo en base a las normas, en las infranormas. Perfecto. La discrepancia va a ser en el tema de competencia a nivel de investigación. Porque si un alto funcionario público es sometido a una investigación, por ejemplo, no será competencia de las fiscalías provinciales para poder aperturar investigación con ellos por un tema jerárquico existente, sino será, por ejemplo, los fiscales superiores o los fiscales supremos. Entonces, por ende, si es que tiene que existir eminentemente una división jerárquica respecto al tema de los funcionarios. Ahora, un funcionario público, reitero nuevamente, lo primero que va a ver es ¿qué es lo que señala su reglamento de organización y funciones? Fuera de ello, no puede realizar ningún tipo de comportamiento, porque recordemos, la acción por parte de un funcionario público puede ser por comisión, o sea, por intencionalidad de realizar una cosa totalmente diferente a lo establecido en la norma, o lo otro puede ser por omisión, por dejar de hacer aquellas actividades propias, por ejemplo, de su función. Entonces, sin embargo, aparte que nosotros tenemos ya ese conocimiento de reglamentos de organización y funciones, por ejemplo, también existen principios abstractos para muchos, pero que tiene que regir su conducta el funcionario público a efectos de tener una garantía en la funcionalidad que ellos realizan. Y dentro de ello, por ejemplo, un funcionario público tiene que respetar el principio de imparcialidad, de objetividad, de neutralidad, de integridad, por ejemplo. Porque si hay un proceso de licitación, una convocatoria, al momento de la decisión de la buena pro, por ejemplo, uno tiene que respetar este principio de imparcialidad. Porque imagínense que si estuviera parcializado, ya tendría una empresa fija a efecto, por ejemplo, de darle la buena pro, y eso definitivamente no es la naturaleza. Tiene que ser objetivo finalmente, porque si todas las empresas cumplen con los requisitos, lo que uno va a tener que analizar es de fondo y ver cómo objetivamente le dan a un ganador. No se trata tema de
de la cara bonita, sino se trata de ser objetivo, por ejemplo, al momento de dar la buena pro, ¿correcto? Uno tiene que ser neutral, es decir, no podemos parcializarnos. Y por ende, es que un funcionario público, si ve, por ejemplo, que su comportamiento puede ser cuestionado a nivel de la sociedad, que finalmente la sociedad va a tener que hacer, o son los propios jueces, los que hacen de jueces, que finalmente sacan una conceptualización de un buen o mal funcionario público, si existe esa disyuntiva de imparcialidad, un funcionario público finalmente se puede apartar. Por ejemplo, en el caso de un fiscal que es funcionario público, fácilmente podría apartarse si durante el proceso de investigación resulta que el investigado ha sido un compañero suyo, por ejemplo, en la maestría o en la universidad. A efecto de que no se vea parcialización, eminentemente podría apartarse. ¿Y esto en base a qué? En base eminentemente a la existencia de principios, porque finalmente el Estado, a través de otro principio que viene a ser el principio de confianza, busca que sus funcionarios y sus servidores públicos se comporten en base a las normas. Ahora, una categoría importantísima también que tiene un funcionario público, que es tener poder de decisión y delegación. Un funcionario público decide qué hacer dentro de la institución, los cambios que se va a hacer, las rotaciones que se van a llevar a cabo, ¿correcto? O hace el manejo muchas veces también de las decisiones finales de un monto presupuestario. Ese es el funcionario público, tiene decisión. Y así como tiene decisión, por ejemplo, dentro de una municipalidad, también puede delegar funciones. Cosa que no lo puede hacer de ninguna manera, por ejemplo, un servidor público, que a continuación lo vamos a definir. ¿Quién es un servidor público? Un servidor público es un subordinado del Estado. Es aquel que trabaja por lo general para un funcionario público que tiene que acatar las órdenes que le señala. De igual forma, un servidor público tiene que comportarse en base a lo que señalan las normas y las infranormas, los reglamentos de organización y funciones, las directivas, las resoluciones, los memorandos, todo lo que se encuentre establecido y escrito dentro de los parámetros funcionales, se tiene que comportar de esta manera el servidor público. Al igual que el funcionario público, tiene que regir su comportamiento también en base a principios, que en estos casos serían principio de lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia. Quienes trabajan, estimados amigos, en el Estado, se van a dar cuenta de la siguiente situación. Por ejemplo, una persona que trabaja para el Estado, en el caso de los servidores públicos, realiza o ve su reglamento de organización y funciones, va a señalar que dentro de las pautas institucionales que le dan, en la parte final, por ejemplo, que esto sea reglamento de organización y funciones, te señala cada una de las funciones que tú vas a tener a bien de realizar, ¿correcto? Notificar, hacer actas, hacer memorándum, hacer oficios, y en la parte final, por ejemplo, te va a señalar y demás que ordene su jefe inmediato, ¿cierto? Y demás que ordene su jefe inmediato. ¿Y quién por lo general es el jefe inmediato? Un funcionario público. Entonces, a nivel de problemáticas, por ejemplo, a veces se da la siguiente situación, de que este funcionario público puede dar una orden al servidor público para que éste realice una función contraria a norma, contraria a ley, un comportamiento irregular. Pero el servidor público finalmente a nivel de investigación diría lo siguiente: yo he realizado lo que dice mi reglamento de organización y funciones porque señala, por ejemplo, de que tengo que hacer caso a lo que señala mi jefe inmediato, y mi jefe inmediato me dijo, por ejemplo, que dé el visto bueno o que vice. Esos son todavía algunos de los problemas existentes a efectos de ver, por ejemplo, hasta qué nivel es el conocimiento delictivo que puede tener el servidor público al momento de realizar algo, ¿correcto? Vamos a ver eso. Muy bien, hay una pregunta que yo les voy a lanzar. He empezado yo señalando, por ejemplo, respecto a he empezado mencionando que ambos se encuentran dentro de la carrera administrativa. Les pregunto a ustedes, amigos, y ahí en la cajetilla de comentarios ustedes me pueden dar respuesta a lo que yo les estoy diciendo, ¿correcto? Por ejemplo, el notario público, el famoso notario público, ¿será un funcionario público o es un servidor público o no es ni funcionario ni servidor público? Pueden dejar en la cajetilla de comentarios sus apreciaciones
respecto a lo que yo les estoy mencionando. Mismo hashtag. Pregunta. ¿Un funcionario, un notario público, será un funcionario o un servidor público? ¿Qué creen ustedes, estimados amigos? En la cajetilla de comentarios pueden ustedes dar su opinión. Muy bien. Podemos también señalar lo siguiente, ¿correcto? Esta pregunta lo vamos a dejar al final, a menos que me olvide, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a empezar ahora señalando que solamente serán autores entonces de un delito de corrupción de funcionarios aquellas personas que están comprendidas dentro de la carrera administrativa, llámese funcionarios o servidores públicos. Sin embargo, el Estado, por adelantamientos de barrera de punibilidad, eminentemente sanciona aquellas conductas que no necesariamente están relacionados a perjuicios patrimoniales, como puede ser el caso de la colusión agravada o el tipo penal de peculado, por ejemplo. Porque si yo menciono en el caso de concusión tipificado en el artículo 382, me va a señalar el funcionario o servidor público que obliga o induce a dar o prometer. Entonces, por ejemplo, ahí vemos que no existe desprendimiento patrimonial, pero el hecho de obligar a un particular a que éste prometa darle una suma de dinero o que éste finalmente le termine dando una suma de dinero, en el primer caso, la sola promesa ya es punible. Si un efectivo policial solicita, la sola solicitud, por ejemplo, ya es punible. Y esto les marco, ¿saben por qué, estimados amigos, doctores? Buenas noches. Por lo siguiente, porque antes uno creía que cuando hablaba de corrupción lo equiparaba netamente a tema pecuniario, a tema de dinero. O sea, corrupción era igual tema de dinero. Si alguien te decía corrupción, decía, ah, no, ahí tiene que estar plata, tiene que estar el dinero. Pero no necesariamente ahora, bajo las nuevas conceptualizaciones que uno tiene, es así. Porque la sola solicitud, ¿correcto? El solo hecho de invocar, por ejemplo, influencia, como en el caso de tráfico de influencias, el solo hecho de obligar ya constituye una conducta reprimible. De ahí les voy a contar un caso, pues, cuando alguien, por ejemplo, no tenía mucho la certeza y equiparaba, por ejemplo, delito de corrupción de funcionarios, lo equiparaba. ¿Y qué había sucedido? Había sucedido lo siguiente. Fechas importantes en el año. A propósito que ahora hasta mayo está la cuarentena, Día de la Madre, es una fecha importante, pero hay fechas también importantes en las cuales se reúne toda la familia. Por ejemplo, Nochebuena, 24 de diciembre. Y ahí les cuento el caso sobre las supuestas interpretaciones que uno hace a veces sobre delito de corrupción de funcionarios y considera que corrupción es dinero. Vamos con el caso. Fecha 24 de diciembre, promediar 11:45 de la noche aproximadamente. 15 minutos para que sean las 12, recibimiento de la Navidad, entonces hay intercambio de regalos, la cena de Nochebuena, uno infaltablemente, cierto, queremos estar en nuestra casa. Entonces, se trata de un particular que por temas de realizar compras, precisamente para hacer el amigo secreto, se había demorado hasta las 11:45. Bueno, en su declaración señala que estaba haciendo compras. Pero como tenía toda la prisa para poder llegar a su casa, faltaban solamente 15 minutos, estaba media hora de su casa, encendió toda la velocidad del automóvil y se percata de una luz roja. Pero a veces el respeto a la luz roja pues es omiso y finalmente termina pasándose la luz roja y no se da cuenta que ahí estaba un efectivo policial que se da cuenta de esta situación. Lo intercepta con la motocicleta, baja el funcionario público y eminentemente corresponde darle una papeleta, ¿cierto? Porque ese es el trámite, la intervención y la papeleta ahora correspondiente porque te pasaste no ver la luz roja, amerita tu papeleta, ¿cierto? Pero ¿qué sucedió? Como estamos Navidad, el tema de amor y paz, los corazones se ablandan, entonces este particular le dice 20 soles para tu Navidad. Para tu Navidad y saca 20 nuevos soles. O sea, esa es la frase que da. 20 nuevos soles, o sea, no es la frase 20 nuevos soles, sino dice para tu Navidad sacando los 20 nuevos soles. El efectivo policial le dice, usted no sabe lo que ha cometido un delito de corrupción. Pregunta, en ese caso que yo les estoy comentando, ¿se habrá cometido delito de corrupción?
¿Habrá corrupción ahí? Yo no diría de la siguiente pensamiento, no. Si uno piensa, por ejemplo, que corrupción es igual a monto de dinero, uno diría, ahí no hay corrupción. Se recuerda que al inicio yo les conté lo siguiente, que para que se configure o es autor de un delito de corrupción, solamente es una persona que tiene una categoría especial, es decir, un funcionario o un servidor público. Otra persona no podría ser autora de un delito de corrupción, por ejemplo, enmarcado en una parte nada más. Entonces, si uno tendría esa idea, definitivamente llegaría a la siguiente conclusión. Diría, este ciudadano no está comprendido en la carrera administrativa, entonces, autor de un delito de corrupción no puede ser. Y si tienen la siguiente idea, sería lo siguiente. Corrupción igual de dinero, en este caso, ¿hubo un perjuicio económico? ¿Hay un perjuicio económico? Evidentemente la respuesta sería no, porque si en todo caso si habría un perjuicio económico, el perjuicio económico sería de esta persona que se pasó la luz roja, ¿correcto? Entonces les cuento qué sucedió. Finalmente detuvieron a la persona, le llevaron a la comisaría, al establecimiento policial, y obviamente una persona detenida tiene derecho pues a convocar a un abogado de su libre elección. Agarra el celular, llama al abogado, el abogado llega al promediar ya 1 de la mañana, conferencia con el detenido, y este abogado pues le señala lo siguiente, mira, el detenido, sí, me han detenido, me he pasado la luz roja y finalmente cuando saqué una suma de dinero y le dije para tu Navidad, creo que por eso se ha molestado, porque solo eran 20 soles y ahora estoy acá. Entonces el abogado, adivinen qué le dijo. El abogado le dijo lo siguiente, mira, yo te voy a explicar, le dice el abogado. Para que se configure delito de corrupción, primero, la corrupción igual a dinero. En este caso, no hay perjuicio económico. Siguiente, solo comete delito de corrupción de funcionarios aquella persona que tenga una categoría especial. Usted no es ni funcionario, no es ni servidor público. Usted es un simple ciudadano. Por ende, usted queda libre. Eso es lo que le dice a su patrocinado. Su patrocinado finalmente le dice, ¿de verdad? Sí, así es. Entonces se van en ese momento, el abogado se va a conferenciar con el fiscal y le dice, señor fiscal, lo han detenido, yo entiendo que usted tiene que hacer este trabajo, pero él, un delito de corrupción, dice cohecho, pero él no cometió cohecho, pues, porque solamente delito de corrupción lo comete funcionario y servidor público, y él no lo es. Entonces, señor fiscal, vamos a hacer lo siguiente. Bajo fianza, yo ahorita le doy a usted 100 soles y usted le deja libre. Así textualmente fueron las palabras del abogado. Y obviamente ese es un delito de corrupción, está queriendo coimear al fiscal. El fiscal da una sonrisa y detenido. No me lo van a creer, pero esa noche, Nochebuena, ya Navidad, pasaron ambos encerrados, tanto el abogado y tanto como el detenido. Y entonces, ¿a qué conclusión llegaríamos? De que ahora, delito de corrupción, correcto, delito de corrupción, lo puede cometer también un particular. Por ejemplo, en el caso que yo les he señalado, el tipo penal de delito de corrupción de funcionarios sería cohecho activo genérico. Reitero, sería cohecho activo genérico, que es un delito de corrupción de funcionario que lo comete un particular. Ahora la situación incluso se ha ampliado un poco más, porque hay una nueva modalidad de cohecho en la función policial, por ejemplo. Entonces, si ahora en estado de cuarentena una persona sale, ahorita son 8 y 7, ¿cierto? ¿Estoy en lo cierto? 8 y 7, ahí vemos, estamos en vivo, por si acaso, no hay grabado. Entonces, 8 y 7, y nos queremos dar una vuelta, porque finalmente hemos escuchado a los psicólogos que ya han mencionado que estar encerrado también te va generando muchas ideas en la mente y uno quiere respirar aire puro. Y la persona sale, pues, sale del lugar de su casa y es detenido ahí, en flagrancia delictiva. Y en ese caso, por ejemplo, esta persona, como sabe que ahora el presidente de la República en estado de cuarentena, aquella persona que lo detienen, van a poner un padrón donde están sus nombres y apellidos, finalmente para que se le empiece una investigación, ¿correcto? O sea, eso ya lo ha señalado incluso el presidente de la República, no hay vuelta que darle. Entonces, ante esa situación, por ejemplo, la persona sabe que no quiere ser investigada, entonces le dice, ¿sabe qué? Mi policía, 30 soles y acá no pasó nada. El policía lo mira y usted le dice, aparte de violación a medidas sanitarias, usted ha cometido un delito de corrupción. ¿Habrá cometido? Pregunta a la audiencia. ¿Habrá cometido un delito de corrupción o no? ¿Qué creen ustedes, estimados amigos? Sé que me están viendo. También lo puedo ver ahí.
Pues obviamente la respuesta será sí. Y alguien me diría, ¿cuál sería? ¿Cohecho activo genérico? Sí, vamos bien, pero como estamos en temas funcionales del trabajo de la policía ya por órdenes del presidente de la República, el tipo penal que se configuraría sería cohecho activo genérico en la función policial. Eso sería el tipo penal. Entonces, uno finalmente llegaría a la siguiente conclusión. Que autores, por ejemplo, también pueden ser particulares, porque ya por adelantamiento de barrera de punibilidad, también puede cometer delito en condición de autor un particular. Y no solamente en los casos de cohecho, tráfico de influencias, porque en la descripción mismo del tipo penal nos dice el que evoca influencias reales o simuladas, correcto, porque son los actos preparatorios. Entonces hoy en día un particular. Ahora, ha habido resoluciones a nivel de investigación que incluso a un cesigrista, que no es ni funcionario ni servidor público, un cesigrista ha sido sometido a una investigación. ¿Por qué? Porque ya el Estado da mayores, adelanta sus barreras a efectos también de sancionar a aquellas personas que al momento de realizar alguna actividad lo han realizado dentro del aparato estatal, por ejemplo, y un cesigrista propiamente no está comprendido dentro de la carrera administrativa, pero sí trabaja prestando dentro del horario correspondiente sus labores, tiene contacto con bienes del Estado, tiene contacto con las hojas del Estado, tiene contacto con la movilidad. Entonces, si se comete una irregularidad, también podría responder a pesar que no está comprendido dentro de la carrera administrativa, ¿correcto? Entonces, si vamos entendiendo eso, todos podrían cometer delito de corrupción de funcionarios, pero con las obvias razones, cada uno con su categoría especial. Ahora, a efectos ya del derecho penal, entendiendo, porque recién estamos hablando del tema de autoría, habría que analizar la existencia de dos teorías, estimados amigos. Por un lado, la teoría del dominio del hecho y por el otro lado, la teoría de infracción del deber. Reitero, por un lado, la teoría del dominio del hecho, por otro lado, la teoría de infracción del deber. Preguntita. En delito de corrupción de funcionarios, estimados amigos, ¿con cuál de las dos teorías uno va a empezar a analizar participación? ¿Será con la teoría de infracción del deber o con la teoría del dominio del hecho? Primero definamos brevemente qué es la teoría del dominio del hecho. Respecto a la autoría, señala que es autor aquella persona que tiene el dominio de las circunstancias, el dominio corpóreo o con la ideación de cometer un hecho delictivo, por ejemplo. Típico caso del delito de homicidio, el que mata a otro. Finalmente, el que tiene dominio, por ejemplo, de las circunstancias es la persona que realiza el disparo, porque si él, obviamente, hubiese decidido no matar, no estaríamos como resultado lesivo al bien jurídico tutelado vida. Pero como realiza el disparo, tiene dominio de las circunstancias. Pero también podemos tener al autor intelectual, aquel que finalmente planifica y da orden y la otra persona finalmente ejecuta. Entonces, si nosotros vemos la teoría del dominio del hecho, el agente, el autor, no tiene una condición especial. Porque si uno lee nuestro código penal, por ejemplo, acá tengo el código penal, ¿correcto? Si uno analiza el código penal y ve, por ejemplo, homicidio, violación o incluso feminicidio, señala el que mata a otro, ¿no es cierto? El que roba, el que hurta, el que viola. Entonces, ese él puede ser varón o mujer, sin lugar a dudas. Por eso, en el caso del feminicidio, pregunto a ustedes, ¿quién es el autor de un delito de feminicidio? ¿Quién es autor de un delito de feminicidio? ¿Solamente el varón? Porque el verbo rector es una condición de tal. Pero en la descripción del tipo penal significaría que también podría ser autor una mujer. O sea, una mujer, si tiene odio hacia la mujer, desprecio a la mujer, podría cometer también feminicidio. Entonces, en pocas palabras, la descripción del tipo penal señala en autoría que él es cualquier persona y no está dentro de la calificación especial. Pero en la teoría de infracción del deber, como su mismo nombre lo señala, infracción, deber, el deber no es abstracto. El deber se encuentra estipulado dentro de una norma o de una infranorma, ¿correcto? Ahí que queda claro, tiene que haber documento.
porque obviamente hay deberes abstractos que engloban a toda la población. Padre con sus hijos, del hijo con el padre, de nosotros como población con la sociedad, hay deberes genéricos, pero en delitos contra la administración pública tiene que existir esos deberes especiales que necesariamente tienen que encontrarse dentro de una documentación, estimados amigos. ¿Por qué creen ustedes que cuando uno empieza, por ejemplo, una investigación en delito de corrupción de funcionarios, como primer acto de investigación es solicitar el reglamento de organización y funciones? Porque eso es lo que se analiza, pues. Pueden haber denuncias, por ejemplo, les cuento una situación. Una vez una señora denunció a un funcionario público porque el señor en el año 2019 había firmado unos documentos. Él tenía un cargo dentro de la institución y la señora como medio de prueba presentó su reglamento de organización y funciones, pero del año 2016, donde sí señalaba que esa persona que estaba en ese cargo de gerencia no debería firmar determinados documentos sin un visto previo. Entonces, obviamente, ante esa situación, ha cometido, claro, pero ahí hay que tener en cuenta lo siguiente, que los reglamentos de organización y funciones no son perennes, van cambiando, al año pueden cambiar varias veces, incluso en 2 años, ni qué decir. Entonces uno, a efectos de ver si efectivamente su comportamiento tiene una connotación penal, solicitar el reglamento de organización y funciones del año donde habría suscrito. Ahí sí, cuando uno tiene en original, si es posible, o en copia certificada, ahí sí uno diría, vaya, esta persona ha realizado un comportamiento realmente contrario a norma, que podría ser la primera situación. O la podría ser lo siguiente, vaya, esta persona no ha realizado ningún comportamiento contrario a norma. Por ende que a nivel de investigación uno no se debe finalmente, en algunos casos, complicar. Correcto, porque cuando uno es funcionario, sobre todo funcionario público, es pasible que te denuncien. Si eres alcalde, varias denuncias. Si eres un regidor, te van a denunciar. Si eres por ahí, ¿no es cierto?, tienes un cargo dentro de una entidad, seguramente te denuncian. El problema no es que te denuncien, el problema es cuando uno encuentra alguna irregularidad, ¿correcto? Entonces, ¿cómo demuestras que no has realizado un comportamiento contrario? Con tu reglamento de organización y funciones, que finalmente es tu respaldo, ¿correcto? Entonces, por ende es que en la teoría de infracción del deber lo que va a empezar a analizar son aquellos comportamientos por parte de funcionarios y servidores públicos que hayan quebrantado el normal desenvolvimiento de la administración pública, ¿correcto? Entonces, si tenemos en cuenta ello, vamos a ver también que necesariamente es importante señalar lo siguiente, de que, por ejemplo, antes de aplicar el derecho penal, habría que aplicar lo que vienen a ser los tipos. Pero no cualquiera finalmente es autor de un delito de corrupción, sino una persona que tiende un comportamiento directo dentro de sus labores institucionales. Después de haber señalado esto, estimados amigos, vamos a empezar brevemente mencionando un tipo penal. Es el tipo penal comprendido en el artículo 382, que dicho sea de paso, primer tipo penal que es materia de investigación de estas fiscalías especializadas en delito de corrupción, ¿correcto? El artículo 382 nos habla del tipo penal de concusión. Reitero, artículo 382, tipo penal de concusión. ¿Y cuándo se configura este delito? Cuando el funcionario o servidor público obliga, ¿no?, abusando de su cargo, señala, obliga o induce a un particular a dar o prometer un beneficio indebido. Entonces, ahí vamos a ver que los dos verbos rectores respecto a este tipo penal serán obligar y inducir. Es decir, la modalidad de obligar en un primer momento y por el otro momento la modalidad de inducir. ¿Quién lo comete? Solo lo puede cometer un funcionario o servidor público abusando del cargo que tiene. Ahí vamos a ver la primera modalidad, que es la modalidad de obligar. ¿Qué significa el tema de la modalidad de obligar finalmente? Es ir contra la voluntad del sujeto pasivo. Es contrañir la voluntad, es obligarlo para que éste prometa o para que éste se desprenda de una suma de dinero. Ejemplo, vamos a poner la siguiente situación.
puede darse el caso de que un particular tiene que viajar, por ejemplo, a Italia y ingresa por migraciones. Y los efectivos policiales de migraciones lo detienen, por ejemplo, porque le faltaba algún documento respecto a la visa. Entonces, estos señores saben que el procedimiento que sigue eminentemente es diferente, darte conocimiento quizás sobre esta irregularidad y finalmente no permitir que viajen, pero lo que hacen estos funcionarios públicos es primero solicitarle una suma de dinero. Como no quiere desprender la suma de dinero este particular, finalmente los funcionarios terminan haciendo uso y abuso de la fuerza por el cargo que tienen. Esto puede ser de que haya obligación, de que puedan golpearlo, de que puedan amenazarlo, por ejemplo, para que finalmente el ciudadano termina prometiéndoles, como por ejemplo, ya no me hagan nada y les prometo que les voy a entregar 5.000 soles. O en ese momento le termina dando, por ejemplo, 500 soles o 100 soles. Entonces, la modalidad de obligar directamente choca con la voluntad del sujeto pasivo de poder entregar una suma de dinero. Entonces, la modalidad de obligar siempre va a ir de la mano con el abuso de obligar, siempre va a ir de la mano con lo que viene a ser el abuso de autoridad, ¿correcto? La otra modalidad es el inducir. Ahí sí la modalidad es más sutil, porque el funcionario público, en el mismo caso que yo le estoy contando, no hace uso de la fuerza para que finalmente haya un desprendimiento económico, sino utiliza la persuasión, utiliza la astucia, utiliza el convencimiento, utiliza la provocación. Por ejemplo, le puede decir en este caso al ciudadano: mira, usted está irregular, no tiene los documentos, y no me imagino, porque ahorita lo que voy a hacer es pasarle de conocimiento a la fiscalía, y como la fiscalía siempre ve todo prisión preventiva, seguramente te van a dar prisión preventiva, y la verdad, yo no quisiera estar en tu lugar. Entonces le empieza a decir cuestiones como esa, para que finalmente el ciudadano diga lo siguiente: uy, tiene toda la razón, pero esto lo podemos arreglar de alguna forma, o sea, el mismo ciudadano, ¿no? Y el efectivo policial le puede decir: la verdad que no sé, ¿no? Pero creo que 20 soles o 200 soles no estarían mal. Entonces, vemos que esta otra modalidad no colunde o no colide con lo que viene a ser el abuso directamente, utilización de fuerza, sino utiliza aquella habilidad de persuadir, aquella habilidad de convencer, a efecto de que este particular finalmente termina desprendiéndose, por ejemplo, de una suma de dinero. Ahora, suficiente con dar la suma de dinero o suficiente con prometer que va a dar la suma de dinero para que se configure este tipo penal. Es indiferente saber qué es lo que se hizo posteriormente con el dinero, sino suficiente con que haya tenido a bien de prometer o haya tenido a bien, por ejemplo, de entregar. O sea, no es que para que se consume uno necesariamente tenga que saber qué se hizo finalmente con ese dinero mal habido. No es necesario en ese caso en particular, correcto. Muy bien, y finalmente vamos a hablar del delito de colusión, tipificado en el artículo 384 del Código Penal. El delito de colusión se va a dar en sus dos modalidades. La primera modalidad, que es la colusión simple, y la siguiente modalidad, que es el caso, por ejemplo, de la modalidad agravada. Dos tipos de colusión. ¿Qué nos señala la descripción? Por ejemplo, voy a hacer lectura. En el caso de la colusión simple, nos va a señalar lo siguiente: el funcionario servidor público que, interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación de pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier otro cargo del Estado, con los interesados para defraudar a la entidad o organismo institucional. Entonces, analicemos primero quién será el agente del delito de colusión. O sea, ¿quién podría cometer delito de colusión? Solamente aquella persona que está comprendido dentro de la carrera administrativa. Es decir, solamente un funcionario o un servidor público podría cometer delito de colusión. Otra persona no podría cometerlas. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Puede intervenir en forma directa o indirecta en razón de su cargo, correcto. Y luego nos señala que tiene que existir una concertación. ¿Qué se entiende por concertación?
es el acuerdo de voluntades para defraudar patrimonialmente al Estado, ¿correcto? Y ahí la pena privativa de libertad que nos señala ya la misma norma, no menor de 3 ni mayor de 6 años. Ejemplo, por ejemplo, al inicio de mi exposición yo estaba mencionando que el Estado tiene que dotar a la población de bienes y servicios de calidad. ¿Nos recordamos? O sea, eso era lo que yo estaba señalando. Dotar a la población finalmente de bienes y servicios de calidad. Ahora, pongamos en cuenta que una entidad del Estado, entidad, ministerio cualquiera, decide, por ejemplo, hacer la construcción de un auditorio. O decide construir un parque finalmente para que la población, los niños jueguen dentro de ese parque. Y se hace un estudio de mercado, se hacen unos términos de referencia, por ejemplo, y se empieza señalando la siguiente situación, que a continuación voy a mencionar. Se requiere para la construcción de ese parque un ingeniero, se requiere un arquitecto y se requiere, por ejemplo, 7 trabajadores, 7 obreros. El arquitecto y el ingeniero tienen que tener cada uno de ellos 10 años de experiencia realizando esas actividades de construcción, por ejemplo. Y no solamente una experiencia verbal dicha por ellos, sino tienen que tener una experiencia válidamente documentada. En el caso de los obreros, tienen que tener 5 años de experiencia también válidamente documentada. Esos son los requisitos para el proceso. Se presenta empresa A, empresa B y empresa C. 3 empresas que se presentan, por ejemplo, dentro de ese proceso de convocatoria. Empresa A cumple con todos los requisitos. Empresa B cumple con la mitad de los requisitos y la empresa C no cumple con ninguno de los requisitos. Reitero, la empresa A cumple con todos los requisitos, la empresa B cumple con la mitad de los requisitos y la empresa C no cumple con ninguno de los requisitos. Pregunta, ¿quién debería ser el ganador de este proceso? Obviamente la empresa A, ¿cierto? Porque cumple con los requisitos. Eso es la expectativa, pero en la realidad a veces ¿quién termina ganando? Termina ganando la empresa que no cumplía los requisitos, ¿correcto? Ante esa situación estaríamos ante un presunto delito de corrupción, donde habría que analizar de quién ha sido la participación, quién da la buena pro en un proceso de licitación. Son los integrantes del comité de selección, que dicho de ese paso son cargos de confianza, porque el titular de la entidad designa un comité de selección. Entonces, se tendría como sospechosos obviamente al comité de selección y se tiene como sospechoso al extraneos. ¿Pero por qué sospecha? Porque ahí está la irregularidad en el proceso de licitación. Dieron la buena pro a aquella empresa que no cumplía con los requisitos. Entonces, tenemos la primera irregularidad, correcto. Se tendría que someter a una investigación. Entonces, ya en la investigación habría que ver la existencia de una concertación del acuerdo. Y a nivel de probanza, para existencia de concertación, se tienen pues diferentes medios de investigación. Pero lo que va a ser interesante es ver cómo ambos se coluden para defraudar patrimonialmente al Estado. En el caso de la colusión simple, sencillamente, el acuerdo colusorio es lo que se reprime. A diferencia del delito de colusión agravada, que es la segunda modalidad, tiene que existir un perjuicio, ¿correcto? Es decir, el verbo rector, por ejemplo, ahí va a ser el defraudar al Estado patrimonialmente previo concertación. Entonces, en el caso de la colusión agravada, sí necesariamente vamos a tener la existencia, por ejemplo, de un perjuicio de carácter patrimonial, un perjuicio de carácter económico, que finalmente a través de las pericias vamos a poder señalarlo. Entonces, verbo rector en el primer tipo de colusión simple, concertación. En el caso de la colusión agravada, verbo rector, la defraudación previo concertación, ¿correcto? Esos son en la tipicidad objetiva. Tipicidad subjetiva, vamos a ver la intencionalidad. Son tipos penales de peligro, ¿correcto? Son tipos penales de peligro. Entonces, al ser así, no cabe la culpa. O sea, no puede haber que una persona por culpa se haya coludido, sino que haya tenido más bien la intención de coludirse para defraudar patrimonialmente al Estado. Entonces, siempre será doloso. La conducta siempre será doloso en este caso. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver sobre el extraneos. El extraneos en este tipo penal es un tipo penal de encuentro, dicho sea de paso, jamás será autor, sino que siempre va a responder, por ejemplo, a título de cómplice. Por ahí alguien me diría, y si absuelven al extraneos, al tercero, ¿los integrantes del comité de selección también tendrían que ser absueltos? No necesariamente,
porque sí es cierto que ya no estaríamos ante la modalidad de colusión, podríamos estar ante la modalidad del artículo 399 que nos habla, por ejemplo, de negociación incompatible, ¿correcto? Finalmente, lo que se busca es que los procesos de contratación, los procesos de licitación, si bien es cierto, van a dotar de calidad y de servicio a la población, tienen que darse respetando el procedimiento establecido en la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento. El hacer una cosa diferente a ello podría acarrear, obviamente, algún tipo de responsabilidad de carácter penal. Muy bien, estimados amigos, de esta manera llegamos a la parte final de la exposición del día de hoy. Agradecerles a cada uno de ustedes que se han estado contactando, mis más sinceros agradecimientos, de igual forma por la invitación, un saludo para la ciudad de Ucayali, mi nombre es Sergio Emerson y espero verlos en otra transmisión. Muy buenas noches.